pero no solamente sobre la definición de la que ya hemos hablado antes, sino específicamente de los tipos de sujeto que existen. Empecemos. A ver, antes de empezar con esto, vamos a recordar qué es la oración. La oración, como sabemos, es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo. Es decir, un conjunto de palabras que de por sí nos dan una idea completa. Recuerden que la oración se escribe con mayúscula al empezar y termina con un punto. Ahora veamos cuáles son las partes de la oración. Como ya vimos antes, la oración se divide en dos partes principales, que son el sujeto y el predicado. Por ejemplo, en el caso de esta oración, el niño de polo blanco es muy alto. Para poder saber cuál es el sujeto, yo pregunto, ¿quién es muy alto? Y la respuesta es el niño de polo blanco. Por lo tanto, el niño de polo blanco es el sujeto. Y lo que queda es muy alto, es el predicado. Ahora sí, ¿cuál es el núcleo del sujeto o qué es el núcleo del sujeto? Pues el núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto. Es la parte central, pues es de quien se habla exactamente. Por ejemplo, en el caso de la niña está jugando, el núcleo es niña. El núcleo puede ser un sustantivo, como en el caso de niña, o puede ser un pronombre. Por ejemplo, ellos comen mucho. El núcleo del sujeto es el pronombre ellos. Bien, ahora vamos a ver los tipos de sujeto. Tenemos al sujeto tácito, que es aquel que no aparece en la oración, no está escrito, pero podemos sobreentenderlo, porque en el idioma español los verbos se conjugan por cada persona gramatical. Por lo tanto, es fácil saber de quién estamos hablando sin que escribamos exactamente o digamos el pronombre. Por ejemplo, tenemos, nadamos todos los días. ¿Quiénes nadamos todos los días? Nosotros. No está escrito o no lo decimos, pero se sobreentiende. Tienes la colección completa. ¿Quién tiene la colección completa? Tú tienes, ¿ok? Y en el tercer ejemplo, salieron de compras. ¿Quiénes salieron de compras? Ellos. Entonces, en realidad sí existe un sujeto, sino que es tácito, no está escrito, se sobreentiende. La otra clase de sujeto o tipo de sujeto es el sujeto expreso, que es aquel que aparece en la oración, que sí lo vemos escrito o lo escuchamos hablado. En este caso hay dos tipos de sujeto expreso. El sujeto simple, que es el que tiene un solo núcleo, y el sujeto compuesto, que es el que tiene más de un núcleo. Entonces, recuerden, sujeto simple, un solo núcleo, sujeto compuesto, más de un núcleo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de sujeto simple y sujeto compuesto. Empecemos por sujeto simple. El delfín se desliza en el agua. El núcleo del sujeto es delfín. Hay un solo núcleo, por lo tanto, es un sujeto simple. Mis hermanos menores llegaron de viaje. Hermanos es el núcleo del sujeto, sujeto simple. Nosotros regresaremos mañana. Nosotros es el núcleo del sujeto, sujeto simple. Y finalmente, mi casa de campo es hermosa. Casa es el núcleo del sujeto y es un sujeto simple. Veamos ejemplos del sujeto compuesto. El delfín y el tiburón se deslizan en el agua. En este caso tenemos dos núcleos, delfín y tiburón. Por lo tanto, es un sujeto compuesto.
Mi hermano y mi hermana llegaron de viaje. Hermano y hermana son los núcleos del sujeto, por lo tanto es un sujeto compuesto. Mis abuelos y tíos van al campo de vacaciones. Los núcleos del sujeto son abuelos y tíos. Son dos, por lo tanto es un sujeto compuesto. Bien, chicos, espero que les haya servido. El pronombre es la palabra que indica que va en lugar del nombre. Ejemplo: Juan regresó tarde. Juan es un nombre. Él regresó tarde. Él es pronombre. Veamos los diferentes tipos de pronombres. Comenzamos con los pronombres demostrativos. El pronombre demostrativo son los que sustituyen sin nombrar a las personas, animales o cosas. Y estos son este, esta, estos, estas, ese, esa, eso, esos, esas, aquel, aquella, aquello, aquellos y aquellas. Los pronombres personales. El pronombre personal son los que sustituyen sin nombrar a personas, animales o cosas. Es muy parecido al anterior, pero aquí se diferencia porque se divide en primera, segunda y tercera persona y asimismo se divide en plural y singular. Veamos primero la primera persona. En singular y en plural son yo y mí. En plural sería nosotros y nos. Ahora veamos segunda persona. En singular y en plural sería tú, te, ti y contigo. En plural sería ustedes, vosotros. Veamos la tercera persona. En singular y en plural. En singular sería él, sí, sé, consigo. En plural sería ellos, ellas, las, los y les. Los pronombres relativos. Este pronombre redefine a alguien o algo de lo que recién se ha hablado o se supone que se conoce. Y estos son qué, quién, cuál, cuánto, cuyo. Veamos un ejemplo. El alumno que estudió recibió buenas notas. Quien no trabaja, no come. Pedro rompió el vaso, lo cual enfadó a sus padres. Hará cuanto pueda. La mujer, cuyo hijo viste de pantalón negro, es gitana. Pronombres indefinidos o indeterminados. Estos son los que se utilizan para aludir vagamente a personas o cosas. Y estos son alguno, alguien,
algo, uno, ninguno, nada, nadie, mucho, demasiado, bastante, todo, poco, harto, tal, cual, quién, cualquiera, cualesquiera, quien quiera y quienes quiera.